Buenas tardes, profesor. El día de hoy vamos a realizar nuestro conversatorio de las disposiciones generales, capítulo 1. Vamos a empezar por el artículo 28, que mi compañero va a leer. ¿Cuál es el artículo 28? Bueno, el artículo 28 son las etapas, niveles, modalidades, ciclos y programas. ¿Qué nos quiere decir? Que ese sistema educativo se organiza en, como ya lo había repetido, en etapas, niveles, modalidades, ciclos y programas. ¿Qué nos quiere decir las etapas? Que son periodos progresivos en que se divide el sistema educativo. Se estructuran y se desarrollan en función de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Ya. Ahora les voy a decir sobre la educación, ¿cuáles son los niveles? Son 3 niveles: la educación inicial, la educación primaria y la educación secundaria. En la educación inicial constituye una unidad pedagógica y comprende a los niños y niñas desde los 45 hasta los 5 años de edad. Inclusive sigue siendo obligatorio el último año. Ahora les voy a explicar sobre la educación primaria. Nos dice que la educación primaria es obligatoria y constituye una unidad pedagógica y organizativa destinada a la formación de los niños y niñas a partir desde los 6 años de edad. Ahora, la educación secundaria. La educación secundaria es obligatoria y constituye una unidad pedagógica y organizativa destinada a los adolescentes y jóvenes que hayan cumplido con el nivel de educación primaria. Actualmente, consiste en 3 estructuras educativas, hasta tanto finalice la etapa de transición hacia la implementación de la nueva Ley de Educación Nacional. Ahora, la educación superior. La educación superior comprende las universidades o institutos universitarios. En los institutos de educación superior de jurisdicción nacional y la Dirección de Validez Nacional de Títulos y Estudios interviene y gestiona la validez nacional de títulos y certificados correspondientes. Ahora, vamos a seguir con los niveles. Siguiendo con los niveles, sigue la modalidad. ¿Qué son las modalidades? Son alternativas de atención educativa que se organizan en función de las características específicas de las personas o quienes se destina el servicio. También, ¿qué nos quiere decir sobre las modalidades? Que tenemos varios tipos de modalidades, como que es la educación técnico profesional, la educación artística, la educación especial, la educación permanente de jóvenes y adultos, la educación rural, la educación intercultural bilingüe, la educación del contexto de privación de la libertad y la educación domiciliaria y hospitalaria. ¿Qué nos quiere decir la educación técnica profesional? Nos quiere decir, es un tipo de modalidad de la educación básica que ofrece atención educativa con equidad a los alumnos con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad, actitudes sobresalientes, de acuerdo a sus condiciones, también de acuerdo a sus necesidades, intereses y potenciales. Su práctica se basa en el enfoque de la educación inclusiva, entendida como un conjunto de procesos orientados a eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de todo alumno. Las
barreras, al igual que los recursos para recluir, se pueden encontrar en los elementos y estructuras del sistema educativo, como son las escuelas, la comunidad y en los políticos, los locales y los nacionales. Siguiendo con ese tipo de modalidades, también tenemos la educación permanente, que nos dice que son de jóvenes y adultos. Es una modalidad educativa destinada y garantizar la alfabetización y cumplimiento de las obligaciones escolares que se presenta la ley a quienes no la hayan completado la edad establecida reglamentariamente y brindar las posibilidades de educación. También otro tipo de modalidad tenemos en la educación rural, que es la modalidad del sistema educativo de los niveles de educación inicial, primaria y secundaria, destinada a garantizar el cumplimiento de la escolaridad obligatoria a través de los formatos adecuados de las necesidades y particular de la población habitada. Como sabemos también que tenemos la educación permanente de jóvenes y adultos, que implica que todos los jóvenes adultos que tienen derecho a aprender. También tenemos la educación intercultural bilingüe, que se trata de dos idiomas, como sabemos que en algunos lugares se tiene que saber. También tenemos la educación de contexto de privación de libertad. Y por último es la educación domiciliaria y hospitalaria. Siguiendo con la exposición, vamos a seguir con lo, lo que es los ciclos y lo demás de las disposiciones generales. Bueno, hasta ahorita hemos explicado las etapas, niveles, modalidades. Los ciclos nos dicen que son procesos educativos que se desarrollan en función de logros de aprendizaje. También tenemos los programas, que son conjuntos de acciones educativos cuya finalidad es atender las demandas y responder a las expectativas de las personas. Bueno, ahora también vamos a explicar el artículo 29, que son etapas del sistema educativo. El sistema educativo comprende las siguientes etapas. La educación básica. La educación básica está destinada a favorecer el desarrollo integral del estudiante, el despliegue de sus potencialidades y el desarrollo de capacidades, conocimientos, actitudes y valores fundamentales que la persona debe poseer para actuar adecuada y eficazmente en los diversos ámbitos de la sociedad, con un carácter inclusivo, atiende las demandas de personas con necesidades educativas especiales o con dificultades de aprendizaje. También en este artículo 29 tenemos la educación superior, que está destinada a la investigación, creación y difusión de conocimientos, a proyectos de la comunidad, al logro de competencias profesionales de alto nivel, de acuerdo con la demanda y la necesidad del desarrollo sostenible del país. Estos, estos dos tipos de educación están en el artículo 29. Bueno, eso sería todo, profesor. Gracias.